Buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales. Este mes, hermanos y amigos, vamos a estar comenzando una serie de estudios. Si se dio cuenta, ya comenzamos con las lecturas, a estudiar sobre la palabra de Dios y la política. La palabra de Dios y la política. Es importante entender, hermanos, que el cristianismo sí es de gran impacto en este mundo. Aunque mucha gente lo diga que no es cierto, que somos básicamente el estorbo o que lamentablemente estamos siendo intolerantes, lo cual, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Es irónico, la verdad no es cierto, es absurdo. La historia comprueba y enseña que ha sido el cristianismo que ha traído una solidificación a las naciones, es decir, las ha puesto bien firmes, les ha dado propósito, ha dado esperanza, porque todo basamos nuestra fe en Jesucristo. Eso es el cristianismo. Y el cristianismo tiene como propósito abrir nuestros ojos a la verdad. La verdad no es una religión, no es una cosa, no es una filosofía, es una persona. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Es una persona. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el día de hoy, hermanos, quiero que comencemos una serie de sermones acerca de la Biblia y la política. ¿Tiene que hablar Dios acerca de la política? Oh, sí, hermanos. Y a veces no habla muy bonito. A veces la eleva, la muestra, la dirige, pero muchas veces, hermanos, también no habla bonito de ella. Pero no es porque Dios está detrás de eso, o mejor dicho, al frente, para dirigir eso. El día de hoy, hermanos, quiero comenzar leyendo este pasaje que dice el Salmo 144, 15b. Salmo 144, 15b, dice, bienaventurado no el individuo, hermanos, sino ¿quién? El pueblo. Aquí la palabra pueblo se refiere a una nación. El pueblo o nación cuyo Dios es Jehová. Cuando leemos este pasaje, hermanos, entonces la Biblia nos presenta a nosotros un lado de la moneda. Que si Dios bendice esa política, bendice ese pueblo, es porque Él está al frente de ese pueblo. Pero ¿qué pasa cuando Dios no está en el pensamiento de los gobernantes o de los políticos o de los líderes? ¿Dice la Biblia algo al respecto? Sí. ¿Y sabe cómo dice tristemente? Que es un pueblo en decadencia, un pueblo enfermo y que puede caer, dice Isaías 24 e Isaías 5 y otros pasajes, ¿verdad?, en maldición. Creo que todos estaríamos de acuerdo, hermanos, en que cada uno de los seres humanos deseamos que Dios bendiga la nación en la cual vivimos. Esa es una frase muy común que se dice, hermanos, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Dios bendiga a los Estados Unidos. Y creo que lo sentimos realmente. Queremos que Dios bendiga la nación en donde vivimos. Que Dios no solamente respalde, sino que dirija, vaya al frente de los planes de nuestros gobernantes. Que les dé sabiduría para buscar lo mejor para las naciones que representan. Y que Dios se complazca en las decisiones que se toman como decisión. John Adams, creo que aquí lo traigo, ¿sí? John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y el segundo presidente de los Estados Unidos en el año 1797 al año 1801, en varias ocasiones, no solamente una vez, hermanos, en varias ocasiones, y hasta en libros está escrito esta siguiente cita que voy a decir. La Biblia contiene la filosofía más profunda, la moralidad más perfecta y la política más refinada que jamás se haya concebido en la tierra. Yo estoy de acuerdo. No sé si usted lo esté. Lo vuelvo a decir. La Biblia
contiene la filosofía más profunda. ¿Qué busca el ser humano a través de la filosofía? El amor al pensamiento, al buscar el porqué y el qué de las cosas. Básicamente busca responder de dónde venimos, quiénes somos ahorita y hacia dónde nos dirigimos. La Biblia es la más profunda, porque no solamente habla del pasado, sino también del presente y el futuro, y nos da las pautas para cómo disfrutar de la vida. La Biblia no es una lista de obstáculos, ¿verdad?, o de juicios contra el ser humano. Al contrario, hermanos, es una prevención para caer en esos errores. Usted, hermanos, como buen padre, ¿verdad?, eso se lo voy a poner de ejemplo, busque enseñar al hijo, y yo lo aprendí a la mala, ¿verdad?, no mostrándole el problemota en el que se va a meter, sino le enseña el por qué evitar caer en él. No sé si me explico, hermanos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, supongamos, ¿verdad?, que el niño está jugando con fuego. Usted, como buen padre, debemos ser sabios y decir: hijo, eso le puede causar mucho daño, ¿sí? Tenga mucho cuidado con el fuego, evite jugar con el fuego, busque esto. Y lo mismo con las mentiras, evite. No le vamos a decir: no, hombre, ¿sabes qué? Te van a dar quemaduras de 3er grado y luego vas a estar ahí con un rastrillo, con un cepillo, ahí te va a quemar, vas a tener la carne expuesta. Ya cuando hacemos eso, hermanos, es porque ya caímos en el otro extremo. ¿Me explico? Así hace Dios. Dios nos quiere evitar caer en esos problemas o en esos juicios como líderes, y sobre todo los líderes políticos. Por eso es necesario, porque nos muestra no solamente filosofía profunda, sino una moralidad perfecta, que sí, que no, cómo debemos de tratar el matrimonio, a los hijos, cómo debemos de enfocarnos en lo que es la familia, que es un núcleo sumamente, una institución muy fuerte, que ninguna guerra ha podido destruir. ¿Sí sabían ustedes, hermanos? Pueden destruir naciones, pueden destruir lamentablemente decadencia, pero ¿sabe qué hace que nuevamente la nación surja? Las familias. Las familias. Y la política, hermanos, más refinada, ¿por qué? Porque tiene como propósito dar dirección a los líderes y al pueblo. Sin embargo, hermanos, si analizamos la situación actual, nos damos cuenta que existe un gran número de líderes que ir en contra. Los que son visuales y los que no lo son. Los que son visuales y los que no lo son. Porque todavía detrás de ellos hay otros líderes que lamentablemente no dan la cara, pero tienen muchas veces más poder o más influencia. Y van en contra de la palabra de Dios. Y por ende, sumergen al pueblo voluntad propia en la devastación política, moral y espiritual. Sí, hermanos, cuando vamos en contra de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con que el resultado será una devastación política, moral y espiritual. Y es importantísimo, hermanos, entender lo siguiente. Este es el primer punto. ¿Qué dice Dios, la palabra de Dios, respecto a la política? ¿Cómo debemos de pensar los cristianos ante esto, hermanos? ¿Tener miedo? ¿Quedarnos callados? ¿Hacer a un lado, verdad? No, la religión y la política. Hermanos, yo entiendo, qué bueno, hay que hacer una división. Claro, el mismo Señor Jesucristo lo hizo y lo vamos a ver. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero tiene que haber un balance en medio de eso. De yo como cristiano ante los ojos de Dios, pero yo como cristiano, como civil, ante los ojos del gobierno y de la gente que me rodea. No puedo dividirme, hermanos. No puedo ser una persona el domingo y luego entre semana en el trabajo ser otra persona. Una persona dividida así no va a prevalecer, dice Santiago, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Santiago 1 lo llama hombre de mente dividida. No podemos ser así, hermanos. Tenemos que salir allá afuera y vivir lo que aquí venimos a cantar, allá también a cantarlo. Lo que venimos a escuchar, allá también a vivirlo y a compartirlo. Porque esto es lo que hace la palabra de Dios en la política. Pero si nos quedamos callados, ¿qué sucede, hermanos? Vamos a caer en la devastación. ¿Cuáles son, hermanos, lamentablemente, temas de política ahorita en este tiempo, hermanos? Bueno, hay 3, hay muchos más, ¿verdad? La economía es uno de ellos, ¿verdad? Pero no la quiero tocar, sino habla más bien de redefinir a la. ¿Sí sabe eso, verdad? Otro de los temas es la vida. ¿Cómo, hermano? Sí,
lo acaban, gracias a Dios. Hubo un fallo, ¿verdad?, esta semana a favor de que no hubiera aborto en Texas. Gracias a Dios, hermanos. Porque nosotros somos pro vida. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que Dios establece los líderes. Y muchos dirán, ¿verdad?, y darán el grito en el cielo: ¿cómo puede ser posible? Dios establece los líderes políticos. Los cristianos debemos saber que es Dios el que pone a los líderes políticos y también los quieta. Ya si ellos creen, ¿verdad?, o el Papa u otros líderes creen que lo logran por ellos, por nacimiento, por soborno, por ser caritas, ¿verdad?, o por sus logros, o venderles hasta su alma al diablo, ¿verdad?, porque muchos han dicho: no, yo le vendí mi alma al diablo y por eso soy el presidente o soy el líder. Viven en el engaño. Es Dios el que tiene la última palabra. Eso dice la Biblia, hermanos, y no en una ocasión, en muchas ocasiones. Entonces, el cristiano en primer lugar tiene que entender que todos los líderes están establecidos por Dios. Oiga, pero hubo un fraude electoral. Dios lo sabía y aún así lo permitió con un propósito. Dios lo estableció. Hubo fraude, Él juzgará el fraude. Y es bien visual, Él lo permitió. Eso es el cristiano el que debe siempre tener eso en cuenta. Pero está al otro lado de la moneda, donde dice: no, pues hay muchos fraudes, hay muchas tranzas, ¿para qué voy a votar? Eso es una, y disculpe lo que voy a decir, irresponsabilidad de su parte. Porque si Dios establece los líderes, y yo puedo decir: bueno, Dios, pues ¿de qué sirve que vota? Dios me ha dicho: yo te he dado de responsabilidad ejercer tu voto. Y un voto sabio. Romanos capítulo 13. Vamos a leer, por favor. Es el primero que quiero que leamos. Cuando tengan oportunidad, léalo, porque habla acerca de los deberes del cristiano ante el gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice, hermanos. Fíjense lo que dice Dios a través del apóstol Pablo. Sométase toda la persona. Hermanos, ¿qué acaso el voto no es una responsabilidad? Sí, ahí está bien claro, hermanos. Abarca mucho más, de hecho. A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de los que cometen soborno. ¿Eso dice? ¿Quién pone a los líderes políticos, hermanos? Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidos, hermanos, por Dios. Pablo estaba viendo a un rey llamado Nerón, que estaba desquiciado. Estaba, puros disparates hacía y decía. Trató de matar a su mamá, mató a un bebé en el vientre de su esposa, pateando el vientre de su esposa. Estaba loco. Y fíjense lo que dice Pablo: sométanse. Creo que ninguno de nosotros tenemos ahorita en esta parte del mundo líderes así. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, hay que ser bien claros en esto, hermanos, porque entonces quiere decir que me tengo que someter a todo. No. El mismo Pablo y Pedro y Juan lo enseñan. Primero es la obediencia a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando a mí el gobierno me dice: quiero que hagas esto, respeta todas las leyes de tráfico, respeta a tu vecino, paga los impuestos, haz esto, haz aquello, y está dentro del parámetro de Dios, mi responsabilidad es hacerlo. ¿Sí? Pero cuando empiezan a decir: a ver, vamos a hablar, aquí estamos en el Senado, aquí estamos los diputados, ¿verdad? Aquí estamos, vamos a hablar, ¿qué opinan de la vida? ¿Qué opinan del aborto? Esta es nuestra opinión. Y estamos a favor de esto, estamos en contra de esto, porque el cristiano tiene la responsabilidad, donde existe la democracia, de hablarlo y de votar y de decirlo, pero de la manera correcta y sabia. Dios lo estableció, me da a mí la responsabilidad de someterme, pero también de hablar si el gobierno así lo permite. Es un tema delicado, hermanos, y muy amplio, pero es importante entenderlo.
Otro pasaje, hermanos, que quiero que, es más, aquí los voy a poner de una vez todo para que nos vayamos preparando, se encuentra en Isaías 40, 22 y 25. No lo puse en orden de que debamos de leer, no tienen la verdad orden de importancia, pues todos ellos hablan de cosas semejantes, sino del gran valor que Dios da solamente algunos de nosotros, de los versículos, a nosotros de responsabilidades. Dice, Isaías capítulo 40, 22 al 25 dice, Él está sentado, es decir, Dios, sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, así como dice, ¿verdad?, el Salmo 103, 19, Él estableció en los cielos su trono y su gloria, y su reino, domina sobre todos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Es decir, el universo para Él no es nada, es como una cobija. Él convierte en nada. Ahora bien, hermanos, ¿quién? ¿Los ejércitos? ¿Otras naciones? Dios. Él convierte en nada ¿a quiénes? A los poderosos. Aquí está hablando de hombres que tienen, ¿verdad?, o naciones que tienen poderío sobre otras. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Es decir, ¿quién está por encima de él? Nadie. Como si nunca hubieran sido plantados, o sea, a tal grado, hermanos, que Él puede hacerlos arrancar de raíz, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan. Qué interesante, hermanos, ¿verdad? Porque cuando habla de Adán, dice la Escritura que él sopló y hubo dos alientos de vida, ¿verdad? El espiritual, que es más valioso, y el biológico, que es el de este mundo. Pero también dice que puede haber un soplo de Dios, ¿para qué cosa, hermanos? Para muerte, para secar. Para secar, ahí dice, y se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. O sea, Dios sopla y dice, se acabó. Y viene el torbellino y se los lleva, porque es natural que la hojarasca vaya y se la huele el viento. Creo que queda muy claro, ¿no, hermanos, respecto a esto? Dios sigue siendo el Señor, el Altísimo, el que pone y quita líderes. Jeremías 25:9, hermanos. Espero que estemos aprendiendo, hermanos, porque Dios habla acerca de la política, ¿sí? Jeremías 25:9. Jeremías 25:9 dice de la siguiente manera: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, un hombre pagano, lleno de mentiras, de tranzas, que le gustaba hacerse, ¿verdad?, el soberbio, altivo, altanero. Y fíjense cómo lo llama Dios. ¿Cómo lo llamó Dios, hermanos? Mi siervo. ¿Quién tiene control sobre la vida de los líderes? Dios. Hermanos, aquí todavía no sucedía lo de Daniel. Daniel, voy a hacer un paréntesis, ahorita lo leemos. Mejor ahorita no me adelanto, ahorita me acuerdo. Dice, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Quién es el que dirige todo esto, hermanos? Dios. Es sabio, es el Altísimo, sabe por qué, y nadie puede levantar el puño contra Él y decirle por qué, porque Él es soberano y no le rinde cuentas a nadie. Job lo explica muy bien, Job 38 hasta el 42. Esdras, capítulo 1, vamos a ver de otro hombre que también lo llama siervo. Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice de la siguiente manera. Esdras 1 y 2, dice de la siguiente manera, aquí ya lo tengo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Fíjense, con E minúscula. O sea, Dios le dijo, vas a hacer esto, Ciro.
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién habló, hermanos? A Ciro. Claro, hermanos, pero aquí hay un punto bien claro, y ahorita lo vamos a ver aquí en Daniel, que hubo hombres que lo rodearon, que temían a Dios. ¿Quién estuvo antes de Ciro, hermanos? Darío, y antes de Darío, Nabucodonosor, bueno, su hijo, ¿verdad? Y luego Nabucodonosor. Entonces, si seguimos ese ejemplo, hermanos, ¿quién estuvo con Nabucodonosor y su hijo Belsasar? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Después de eso surge Nehemías, y luego surge Esdras, y están con Ciro, y Dios les presentó a estos reyes, hombres de Dios, que lo guiaban a conocer a Dios. Y ellos les decían: oye, ¿sabes una cosa? Tú estás aquí, pero Dios te puso aquí. ¿No me cree? Vamos a leer Daniel y terminamos con este punto. Daniel, un poquito más, terminamos acerca de la soberanía de Dios. Él es el que pone. Y en Daniel capítulo 2, Ezequiel y Daniel, aquí está, Daniel capítulo 2, versículos 20 y 22, es tremendo, hermanos, lo que dice Daniel en lo que le dice, ¿verdad? Cuando lo iban a matar, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué sucede rápidamente? Iban a matar a todos los magos, ¿verdad? Tiene un sueño Nabucodonosor y dice: necesito que me den la interpretación. Se levantó muy alterado, ya alguien me lo explique. Dice: pues muy fácil, ¿verdad? Le dice ahí los magos y todos los que están ahí, dice: pues dinos el sueño. Dice: no, se los digo y me inventan cualquier tontería, así que no, díganme el sueño y la interpretación. ¿Y qué dicen? Nadie puede hacer esto sino los dioses. ¿Y qué hizo Daniel? Es verdad, nadie lo puede hacer, pero al Dios a que yo sirvo, Él me lo va a revelar. ¿Y se lo reveló o no? Fíjense lo que le dijo Daniel, hermanos. Daniel, hermanos, es un libro muy profundo, hermanos. Habla de mucha profecía, lo entiendo, a partir del 7, bueno, desde antes, pero también nos habla de política práctica. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A que Dios le dice a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, estaban ante los reyes. Y ellos decían: primero vamos a obedecer ¿a quién? A Dios. O sea, es una política práctica. Y ellos le decían: oye, rey, sí, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, denle lo mejor, escúchenlos. Y de repente les daba la espalda y los quería matar. ¿Y ellos cambiaban? No. Bien importante, hermanos, la vida de Daniel, ¿verdad? Y de impacto para nosotros. Fíjense lo que dice Daniel 2, 22. Y Daniel habló y dijo, va y le dice después a Nabucodonosor: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos y de nadie más son el poder y la sabiduría. Él muda. ¿Qué significa mudar, hermanos? Cambiar. Así, drásticamente. Quítame ese reloj, quítame ese cuadro y pon este. Eso es mudar, cambiarlo. Y de irse de un lugar a otro. O sea, él lo muda, lo cambia totalmente. Los tiempos y las edades. ¿Y luego qué dice, hermanos? Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué definición da Daniel, hermanos, de la política? ¿Quién establece entonces los reyes y los gobernantes? Dios. Conoce todas las, y disculpe la expresión, la mala engaños y políticas que hay detrás de todo eso. Sí. Y hace sabio a los entendidos. Pero también, hermanos, va a quitar reyes y los va a poner. Por ende, hermanos, los cristianos debemos de tener mucho cuidado en quién enfocamos nuestro gusto político. Nosotros no estamos afiliados a un partido, o no debemos, sino a perfiles o pensamientos morales de individuos que están de acuerdo con la palabra de Dios. No intereses políticos, hermanos.
¿verdad? Y yo se lo digo, aquí no lo veo tanto, pero allá en México yo lo he escuchado mucho. No, que el PRI, que el PAN, que esto, que vámonos por este. Los líderes no es afiliación política, hermanos, escuche bien. El cristiano tiene que estar viendo, analizando perfiles y pensamientos morales de la persona y de lo que se está ofreciendo. El que dice, yo estoy a favor de la vida. Bueno, yo estoy en contra de lo que es el matrimonio unitario. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. Ah, no, pero es que mi partido es este. No eres afiliado a un político. Hemos nosotros de entender eso, hermanos. Si no lo hace, hermanos, entonces estaremos perdidos. Debemos sabiamente buscar dar nuestro voto a aquellos líderes que están a favor de la vida, de la familia, de la moral, de la familia que Dios estableció. Es verdad que lamentablemente hoy en día muy pocos líderes temen a Dios y a su palabra. Y es por esta razón que también uno de los deberes de la iglesia es el siguiente. Segundo y último punto. Continuamos la próxima semana. Ya vimos que Dios establece los líderes en su soberanía, pero el segundo deber, sean como sean, hermanos, cualquier líder, le haya gustado a usted, haya votado por él o no, eso no importa, eso no está en tela de duda. La segunda responsabilidad del cristiano es orar por los líderes políticos. Permítame leer 1 Timoteo capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Sí lo traigo aquí. 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Voy a leer el 4 también, aunque no lo apunté aquí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios me quiere enviar al infierno. Mentira. Dios estableció todo eso porque sabía que no lo iba a seguir y me quiere mandar. Mentira. Ahí dice claramente, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, a Jesucristo. Entonces la iglesia, los cristianos, debemos de orar por nuestros líderes políticos. Nuestro primer deber es rogar a Dios que tenga misericordia de todos los hombres, especialmente por los líderes políticos. Hermanos, es muy fácil criticar, pero como cristianos deberíamos cambiar esta actitud de crítica por la de la intercesión en la oración. No, ya viste lo que hizo, ya viste, y es verdad, hermanos, vamos a estar en contra, muy natural. A veces no vamos a estar a favor de lo que hicieron, o dijeron, o lo que impulsaron, pero Dios nos invita, ora, vamos a orar. ¿Qué te parece, Leobardo? ¿Qué te parece? Vamos acá, dime qué piensas. Y yo, que veo en lo oscuro y moro en la luz y veo lo que se hace en las tinieblas, me encargo. Me van siguiendo, hermanos. O sea, yo le puedo ir a decir a un político, oye, y etcétera, etcétera. Pero ¿quién es el que lo va a cambiar, hermanos? ¿O lo puede quitar? Dios. Mi responsabilidad es orar. Sálvalo, Señor. Ten misericordia de él, de su familia. Abre el entendimiento, Señor. Está haciendo algo en contra tuya, algo en contra de tu verdad, Señor. Estórbale. Rodéalo de hombres y mujeres que te amen y que le hablen y que no tengan temor en decir que te creen. Esto aplica, hermanos, a cualquier líder, ya sea político, religioso o en nuestra iglesia. Los 3 propósitos principales, de acuerdo con Pablo, son: número 1, ¿no se escucha? Ok, vamos a cambiar, hermanos, porque se escucha, apenas empezó. Dice, en nuestro los 3 propósitos principales, hermanos, en la oración es dar gracias a Dios por sus vidas y pedir por las familias que nos rodean. En segundo lugar, que los gobernantes ejerzan justicia, y esto automáticamente, hermanos, trae paz, piedad y honestidad. Y en tercer lugar, orar por la salvación de sus almas. Quiero que leamos rápidamente estos pasajes, hermanos, y con eso terminamos. En Jueces 2, capítulo 16 al 18, dice lo siguiente. Jueces, capítulo 2, 16 y 18. Y Jehová levantó jueces
que los librasen de mano de los que les despojaban. ¿Quién lo levantó, hermanos? ¿Sus votos? Fue Dios. Dios es el que levanta. ¿Y por qué razón lo hizo? Fíjense, hermano, lo que dice. Pero tampoco oyeron a sus jueces, qué triste, ¿verdad? Sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Dice, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Orar. A veces vamos a gemir, ¿verdad? Ahorita hay naciones que, créanme, hermanos, están tan devastadas que lo único que queda es gemir y orar. En misericordia, Señor. Efesios 6, del 18 al 20, dice el apóstol Pablo. Efesios 6, del 18 al 20, después de terminar de esta gran lista de los elementos de la armadura de Dios, dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. O sea, oro por los líderes, pero oro por las personas que lo rodean. Dice, Señor, háblale a alguien de los gobernantes, que escuchen de Cristo. Ya si ellos no quieren escuchar, Dios se va a encargar. Ese ya es problema de Dios. Mi oración es, ten misericordia de ellos, sálvalos, y lleva a hombres y mujeres que les hablen de Cristo. Salmo 72, 1. Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey. Es una súplica, ¿no? Es una oración. Para Salomón, y dice los 12 al 14, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Quién hace esto, hermanos? ¿Los líderes? Ahí dice, por eso dice el uno, dale tus juicios al rey para que haga esto. ¿Lo hace, hermanos? Lamentablemente en este tiempo lo hace. Tristemente no. Pero ¿cuál es nuestro deber, hermanos? Orar. Y en último lugar, Isaías 11, 3 y 4. Isaías 11, 3 y 4. Dice de la siguiente manera, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Arguirá quiere decir ejercer un juicio. O sea, lo que me dijo, eso va a ser. No arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Es decir, hará un juicio justo con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así juzgará Cristo, hermanos, no por lo que ve. Tiene dinero, se ve que viene un buen carro, a ver cuánto. No, pues mira, ahí te va. No va a juzgar así. Así no deben de gobernar, hermanos, los gobiernos. Pero nosotros debemos de orar. Saber, Dios lo puso. Mi responsabilidad es orar. Y vamos a tener más responsabilidades y las vamos a ver las próximas semanas, hermanos. Pero quiero que quede bien claro que Dios sí habla de la política. Y a veces no habla muy bien. Hermanos, oremos por esto. Que Dios tenga misericordia por nuestros líderes, nuestros gobernantes, que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Porque si usted analiza, hermanos, cómo está el mundo está engañado. No detecta la mentira, hermanos, no detecta el engaño. Yo a veces los escucho y digo, y yo también he caído en el engaño, pero a veces son cosas tan obvias, tan lógicas, y disculpe la expresión, ¿verdad?, de la lógica, de la biología, y me dicen tantas cosas, digo, pero tan sencillo si utilizara la lógica, el sentido común, pero no lo hacen, hermanos. ¿Por qué? Porque debemos interceder por ellos.
No sé cuántos siguen, yo no mucho, hermanos, la verdad, soy un ignorante respecto a ese tema, pero de vez en cuando veo, ¿verdad? Cada año bueno, varios, pero hay una, y lo seguí un poquito más por todo lo que ha sucedido de la crisis de la pandemia, porque había muchos factores que indicaban que ya está, hasta cierta manera, hasta preparado, ¿verdad? O planeado. Y Dios tenga misericordia de ellos. Y es el Foro Económico de Davos. No sé cuántos de ustedes han escuchado esto, ¿verdad? El Foro Económico de Davos, que por cierto empieza la próxima semana, me parece que es el 13 empieza. Va a ser virtual y va a ser en Canadá, Toronto. Y invita a mucha gente, obviamente, muy rica, ¿verdad? Y hablan de la economía, pero también hablan, invitan a los gerentes de bancos, a los jefes de bancos, etcétera, etcétera. Pero había una de las cosas el año pasado que me llamó mucho la atención, que tienen planeado para el 2030. El 2030 que vas a ser feliz sin tener nada. O sea, van a quitar las naciones, ese es el plan, la agenda globalista, van a quitar también, y usted lo puede buscar, está en su página de internet, ya no vamos a comer tanta carne, etcétera, etcétera. Pero uno de los 4 puntos, bueno, nada más, pero uno de los, creo que fue el cuarto o el quinto punto que me llamó mucho la atención, y dije, en serio, está aquí, es a nivel mundial, y la gente, es que vamos a tener interacción con seres alienígenas. El Foro Económico de Davos. ¿Qué tiene que ver la economía con los extraterrestres? Pero ahí está. Y dije, wow. Básicamente estamos siendo engañados terriblemente. La Biblia habla de ellos, hermanos. Y es interesante decir, hermanos, que le van a creer al engaño. Es un ambiente espiritual. La Biblia habla, son demonios. Claramente lo dice. Y ¿sabe qué, hermano? Yo hace poquito escuché, hay un hombre, todavía vive, creo que tiene 80 y tantos años, es un francés, Jacques Vallée, o Vallée, y me llama mucho la atención porque estudió lo mismo que yo estudié, ¿verdad? Es un computer science, ciencias de la computación, muchas otras, muy inteligente, y él llegó a la conclusión, después de 40 años de estudiar los extraterrestres, ¿sabe qué dijo? Dijo, son seres espirituales que no tienen buenas intenciones. No quiso decir demonios, pero la Biblia lo dice. Entonces, yo hilo todo eso y vea para dónde va el mundo. Es el Foro Económico Mundial. ¿Y sabe qué dice? Vamos a tener interacción con los extraterrestres. Dice uno, Dios mío, hay que orar más. Oremos, hermanos. Porque me da a entender que el Foro Económico de Davos ahí tiene una mancuernilla con quienes. Y ahí le cabos usted. Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, danos sabiduría e inteligencia para que ellos puedan entender que tú les amas y que les quieres salvar y que tú los pusiste, no fue sus méritos, sus sobornos ni nada, sino que tú los pusiste con un plan y un propósito. Pero si no lo quieren seguir, tú los puedes quitar y los puedes desarraigar como nada, como cosa vana. Ten misericordia, Señor, por favor. Intercedemos por esto. Dale sabiduría e inteligencia a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes, a todos estos personajes que están a nivel mundial en impacto. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.